Empezamos con la rutina de trabajo y el horario que yo llevaba cuando llevaba una serie semanal, ¿vale? Yo ahora, pues obviamente he acabado Mangakas Road to Japan y todavía no tengo serie nueva, entonces pues yo ahora, pues obviamente no tengo ni una fecha de entrega todavía. Incluso cuando estaba en Mangakas Road to Japan la cosa fue bastante más lenta que Matagi Gana, ¿vale? Porque había muchas aprobaciones que hacer, porque la fecha inicial de cuando se lanzaba la Kodansha Manga Academy, que es donde se publicó inicialmente el manga, pues estaba muy, muy lejana, entonces pues yo tenía bastante más tiempo de lo normal, lo que se refiere a una serie semanal o incluso mensual en una revista de manga japonesa. Entonces mi horario pues era distinto, ¿no? O sea, obviamente yo trabajaba un poco menos cuando estaba en Mangakas Road to Japan, cada día me refiero, iba más relajado, pues el fin de semana a veces me tomaba un día entero, a veces 2 días enteros sin trabajar porque me lo podía permitir, ¿no? Pero cuando hablamos de una serie casi semanal, y ahora os explico un poco cómo se organizaba mi semana en cuanto a fechas de entrega y cantidad de trabajo que yo tenía que hacer, pues la cosa era muy distinta, ¿no? Entonces, Matagi Ganar, a mí me lo propusieron y yo lo acepté como, bueno, es una serie semanal, lo cual significa que se ha de entregar capítulos cada semana, pero no 4 semanas, o sea, no todas las semanas. De un mes, de 4 semanas, eran 3 entregas consecutivas de 20 páginas cada capítulo y la cuarta semana no se publicaba, ¿vale? Eso no quiere decir que yo descansara, porque en esas semanas cuando se hacen cosas como dibujar portadas o colorear portadas, que también ponía yo el color en las portadas, se hacen tiempo de más para las correcciones, que son constantes en el NEMU, en las tintas, cuando se acaban las tintas se hacen correcciones en todo el tankobon en general, correcciones constantes, ¿no? O simplemente, pues bueno, para adelantar, ¿no? O sea, yo muchas veces cuando llegaban los días de descanso, pues a lo mejor me tomaba medio día de descanso, pero yo seguía trabajando, porque así no tenía esa sensación de que la fecha de entrega se me venía encima y me quitaba mucho estrés. O sea, una cosa es trabajar mucho, pero es mucho peor trabajar mucho y con estrés, ¿vale? Pensando que no llegas o pensando que la fecha de entrega es mañana o de aquí a 2 días y me quedan muchas páginas por dibujar. Yo eso era como que no, o sea, ya era difícil mentalmente de mantener el ritmo como para encima hacérmelo peor a mí mismo y hacer casi que odie el dibujar, trabajar de mangaka por la presión que yo me creaba a mí mismo con un horario que no era bien organizado. Entonces, bueno, pues mi horario diario, o sea, cómo yo organizaba mi día, era este, de lunes a domingo, ¿vale? Muy pocas excepciones, sinceramente. Yo me levantaba siempre, me sigo levantando ahora a las 7 de la mañana. A las 8:15 desayuno y tal, y a las 8:15 empiezo a trabajar, más o menos. La mujer se va a trabajar a las 8 y yo me siento y empiezo a trabajar. 3 horas continuadas de trabajo hasta que a las 11 me voy al gimnasio. El gimnasio sigo yendo 4 veces a la semana, lunes, martes, jueves y viernes, con el cuarto día, con el miércoles de descanso porque el cuerpo ya, uno está mayor y ya no me da para estas cosas. Y el gimnasio para mí es fundamental. Fundamental porque aparte de salir a la calle, porque si no, no salgo a la calle, lo cual al principio parece una tontería, pero cuando empiezan a pasar meses y no sales a la calle, te ataca la cabeza de una manera tremenda, sino que también para que el cuerpo aguante. Es decir, si el cuerpo está sentado todo el día y no se mueve, no haces ejercicio, te empiezan a salir todo tipo de problemas. Desde simples como dolor de cabeza, dolor de muñeca, si no ejercitas los músculos, si no ejercitas los tendones. El dolor de muñeca, conozco muchos dibujantes mucho más jóvenes que yo que tienen ese problema. Y luego problemas como de circulación, de ganar peso, de si comes y no haces ejercicio, o comer fatal incluso, ¿no? O sea, si no te paras para tomarte un tiempo para cocinar algo relativamente sano, luego eso a la larga, a la salud son las consecuencias vienen y cuando vienen ya es difícil de parar, ¿no? Entonces yo intento siempre prevenir las cosas. Entonces a las 11 voy al gimnasio, 1 hora de gimnasio, tampoco me mato, o me paso ahí mediodía. A las 12:30 pues he venido, hago comida, hago colada, a veces he tendido la ropa, si está por ahí, limpio algo de la casa, lo que me toque. Y a las 2 vuelvo al trabajo, es decir, después de la ducha, después de la comida y un poco de tiempo de trabajo de casa, a las 2 vuelvo a trabajar hasta normalmente sobre las 7. Ceno. Yo intento hacer el horario como aquí llaman del salaryman. Salaryman es el trabajador de oficina, porque es un poco el horario que tiene mi mujer, ¿no? Mi mujer trabaja
pues, en una oficina y entonces pues ella hace un horario de trabajo normal, entre comillas, y lo que yo nunca he querido hacer es trabajar yo por la noche y ella de día, cosas así, o sea, horarios incompatibles, porque luego, entonces, ¿para qué estamos viviendo juntos? ¿Para qué nos hemos casado? ¿Para qué me he venido yo a Japón cuando ni siquiera nos vemos la cara, ¿no? Entonces, yo intento siempre adecuar mi horario a lo que es pues su horario dentro de lo posible. Además, también creo que para la salud es fatal, fatal lo de dormir menos o dormir horas a horas que no son las que el cuerpo naturalmente se iría a dormir, que es por la noche, ¿no? Sistema nervioso, de nuevo sobrepeso, de ese tipo de situaciones vienen cuando empiezas a alterar demasiado lo que es el ritmo natural del cuerpo, ¿no? Hasta las 7, a las 7 ceno, y luego, normalmente, si no hay excepciones, de 8 hasta las 10 de la noche trabajo, ¿vale? Y ahí se acaba mi jornada de trabajo. Ha habido momentos en que pues, he tenido que trabajar más, hasta las 12, hasta las 11, alguna vez a las 12, cuando había portadas, eso cuando era sobre todo en el momento más ocupado de Matagi Gunner y cuando era sobre todo al principio que yo tenía un poco menos de velocidad. Luego al final lo llevé todo bastante mejor. Pero yo creo que más de las 12 nunca me he acostado, o sea, nunca me he ido a la cama. Es decir, yo lo de, por ejemplo, no dormir por la noche, trabajar una noche entera, yo esto no lo he hecho nunca, ¿vale? El otro día, precisamente, hace un par de semanas, fui a Tokio y, y bueno, pues hablaba con Takahiro Kochi, que es el mangaka de Kabachitare, que aparece en el capítulo 10 de Mangakas Road to Japan, que es un mangaka que a mí me gusta mucho, que nunca se ha publicado en España y que tiene un estilo muy cartoon y muy expresivo y no sé, a mí es una mezcla ahí muy curiosa porque además el manga es un manga de abogados, o de notarios, mejor dicho, que trata de temas legales y tal, pero, o sea, trata de temas muy serios, pero luego lo hace con un estilo de dibujo más, no sé, más cómico, más cartoon, ¿no? Y él me decía que se quedó de piedra cuando yo le dije que yo en mi carrera no he hecho eso de quedarme toda la noche sin dormir nunca. Y él se quedó como que no se lo podía creer. Dice, yo cuando estaba en plena fecha de entrega, a veces estaba 3 días enteros sin dormir. Claro que después de eso me dijo que una vez se desmayó, lo tuvieron que llevar al hospital de agotamiento y vamos, que no sé cuánto de cerca estaría de palmarla, de morirse, pero muy lejos no estuvo. Y claro, yo eso es lo que quiero evitar. Para mí el manga me encanta y todo lo que queráis, pero antes que la salud no. ¿Vale? Yo me gustaría que esto fuera longevo, que fuera sostenible y que mi carrera pues yo la pueda aguantar mucho tiempo. Para eso necesito dormir, necesito comer relativamente sano y necesito ir al gimnasio, hacer deporte. Vale, entonces trabajo hasta las 10 y de 10 a 10 y media más o menos pues me voy a la cama y leo. Leo manga, que es también cada día yo suelo leer manga como premio a mi trabajo del día. Es una cosa como que tengo mi mini premio cada día. Sigo mi serie, la serie que yo esté leyendo en ese momento y me hace ilusión de que pues hoy estoy muy cansado, pero bueno, me voy a la cama y leo. Y digo de 10 a 10 y media porque normalmente a las 10 y media me quedo dormido. O sea, no falla, ¿vale? Sobre todo cuando llevaba serie estaba bastante cansado. Entonces, a veces duraba muy poco. Ahora dura un poco más, estoy leyendo un poco más, ¿vale? Luego vale, esto como he dicho, es de lunes a domingo, ¿vale? Esto era 7 días a la semana. Cuando ya aceleré un poquito el ritmo, cuando ya empiezas a hacerte con los personajes, a hacer con tu sistema de trabajo, empiezas a encontrar maneras de ser más rápido, pues ya encontré la manera de, y también me adelantaba las fechas de entrega, como he dicho antes, cuando no publicaba o cuando había festivos en Navidad, Año Nuevo y tal, que digamos la empresa Kodansha, la editorial, cerraba y daban una semana o 2 de vacaciones, yo seguía trabajando y así adelantaba tiempo. Entonces eso, ¿cómo luego lo recompensaba? Lo recompensaba pues tomando algún día libre, pues, por ejemplo, los sábados. Al principio, sobre todo, eran medios sábados, sábado por la tarde. ¿Vale? Que pues, iba con la mujer, iba al cine, iba a cenar. Me gustan mucho los eventos deportivos. Sigo el equipo de fútbol de aquí de la ciudad, que es un equipo de tercera división. Las entradas me cuestan 6 euros. Entonces, pues nada, me voy a ver partidos de fútbol. También viene ahí baloncesto, he ido a ver rugby, he ido a ver voleibol, skateboard. Bueno, he visto todo el deporte que ha venido aquí a la ciudad. Si puedo, voy y lo veo. Me gusta mucho ver deporte en directo, ¿no? Además, también me gusta mucho para ver cómo se comporta la gente. Es una manera para mí de aprender sobre la manera de actuar de los japoneses y compararlo con
con los españoles o los occidentales, ¿no? Cuando ves un partido, yo en España pues iba a algún partido de fútbol, en Estados Unidos fue a partidos de fútbol americano, de hockey incluso sobre hielo, y entonces lo puedes comparar cuando ahora voy aquí a Japón y, y veo partidos de fútbol, por ejemplo, y parecen deportes diferentes, ¿eh? En algún momento haré un capítulo sobre algo de esto, de cómo este tipo de eventos, o hablaré de cómo este tipo de eventos me ha servido para conocer a la manera de actuar y de pensar de los japoneses, que luego eso se puede trasladar al manga, porque es una cosa cultural muy importante, y que a veces eso, si no vives en Japón, intentas hacer historias sobre japoneses, igual se pierde eso, ¿no? O sea, queda como no auténtico. Pero bueno, eso es una historia para otro día, pero es una cosa muy curiosa que me gusta hacer, el ir a ver eventos, ¿no? Entonces, este es mi horario. ¿Y cuál era mi rutina de trabajo y cuánto yo tardaba en hacer cada cosa? Que es una cosa que me preguntan mucho. ¿Cuánto tardabas? ¿Cuántas páginas? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuánto tardabas en hacer el storyboard, el Nemu? ¿Cuánto tardaban las tintas y tal? ¿Vale? Explico esto. Yo recibía el Nemu de Shoji Fujimoto, que era el autor de Matai Gana, quien escribía la historia, y él hacía un Nemu básico, ¿vale? Una historia, o sea, un storyboard, que luego yo, sobre eso, tenía que dibujar mi propio Nemu. Que más que un Nemu eran ya como los lápices, para que nos entendamos. Es decir, el boceto o el lápiz con el que luego ya voy a entintar directamente, ¿vale? Porque el Nemu de Fujimoto era como muy, muy cartoon, como unos personajes muy chivis, que es su estilo de dibujar, muy cabezones todos, muy graciosos. Entonces, claro, ese no es el estilo de Matai Gana, ¿vale? O sea, no era el estilo que habíamos elegido para la serie. Entonces, pues yo tenía que adaptarlo y tenía que bueno, pues dibujarlo a mi estilo, y enseñar a los editores y también a Fujimoto que revisaba, digamos, ese segundo Nemu, para que todo estuviera bien, las expresiones, no lo sé, como siempre digo, las expresiones de las manos, la acción, que todo estuviera como que yo lo había entendido todo, porque como el Nemu que me pasaban estaba en japonés, había sobre todo al principio bastante miedo de los editores de que yo no entendía algo, ¿no? Lo cual pasó más de una vez. Vale, entonces, vale, pues yo dibujaba mi Nemu. ¿Cuánto tardaba? Bueno, pues son 20 páginas de Nemu, y voy a intentar, a ver si me acuerdo, de poner en la descripción, por ejemplo, el enlace a la Dropbox de un Nemu, por ejemplo, para que veáis la diferencia, o sea, para que veáis lo que era un Nemu de Matai Gana y lo podéis comparar. Vale, Juan tardaba esto, pues este es un poco el ritmo que yo tengo que seguir si queréis seguir el mismo ritmo que yo seguía en Japón, ¿no? Lo pondré, y luego también pondré un capítulo final para que veáis el mismo capítulo en fase Nemu y en capítulo final, ¿vale? Entonces yo tardaba para hacer el Nemu de 20 páginas de Matai Gana, pues 3 días si era un capítulo sin acción o con poca acción, y 4 días cuando había un capítulo con mucha acción. ¿Por qué tardaba más cuando había mucha acción? Pues muy simple. Un motivo importante eran las pistolas, las armas. Sabéis que el Matai Gana trataba sobre un videojuego FPS de disparar. Entonces, todos los personajes, cuando había acción de videojuegos me refiero, pues no solo había muchos más personajes, porque había equipos de 3 y de 4, bueno, sobre todo de 3 personas, pues atacándose el uno al otro. Era un poco como un cómic de superhéroes, ¿vale? De grupos en que, pues no lo sé, la Justice League le ataca a otro grupo de malos, entonces tienes que dibujar en cada viñeta a lo mejor 4 o 5 personas, ¿no? Personajes. Y aparte estaban sobre todo el tema de las armas, las pistolas. Y eso tardaba mucho tiempo. Yo acababa eso y enviaba a los editores, le enviaba mi Nemu. Y entonces yo empezaba a hacer las tintas del capítulo anterior. Porque os explico cómo era el flujo de capítulos, porque es una cosa muy curiosa, que a mí nunca se me había ocurrido antes de empezar a trabajar en Matai Gana, pero que me pareció muy ingenioso. Aunque al principio me resistí, tengo que decirlo que al principio me resistí porque mentalmente me costaba. Y es que no se trabaja en, digamos, capítulo 3, Nemu, y luego capítulos 3, tintas. Luego capítulo 4, Nemu, capítulo 4, entintado. No funciona así. Aquí se alterna. Cuando acabas de hacer el capítulo Nemu del capítulo 4, el Nemu del capítulo 3 ya está aprobado, entonces mientras tú envías el Nemu del capítulo 4 a los editores y le das tiempo para que lo revisen, tú empiezas a hacer las tintas del capítulo anterior ya aprobado, del 3, ¿vale? Entonces, mientras tú haces las tintas del capítulo 3, los editores van y aprueban el capítulo 4,
y cuando ya está entintado, pues tú te pasas a hacer el capítulo del siguiente. ¿Me explico? Es decir, siempre vas alternando. Es 3, 4, luego 4, 5. El Nemu siempre es el más adelantado, el Nemu del 5 y luego las tintas del 4. Luego el Nemu del 6 y el capítulo del 5. Y así se va adelantando en capítulos distintos. A mí eso me costaba mucho de cambiar de un capítulo a otro. Yo era siempre de empiezo una cosa, acabo una cosa y luego empiezo la siguiente. Pues aquí hay que dejar las cosas en medio, ¿no? Entonces, ¿eso por qué se hacía? Porque así se evitaba el de tener que esperar, ¿vale? Yo no estaba esperando a los editores que me dieran feedback y los asistentes no estaban esperando mi trabajo tampoco y entonces, bueno, tampoco los editores tenían la prisa de que yo les enviaba un Nemu y tenían que darme feedback ya porque necesitaba empezar a hacer las tintas, ¿no? Entonces, bueno, como digo yo, al principio me resistía un poco ese sistema, pero es verdad que es muy ingenioso y que va muy bien, ¿vale? Y yo espero que en el futuro pues siga haciendo un sistema igual el mismo, porque la verdad es que es muy, o sea, todo muy fluido y no nunca estás esperando el feedback de alguien, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo ya he recibido, o sea, he enviado el Nemo y empiezo a hacer las tintas del capítulo anterior, lo primero que hago antes de yo dibujar nada o entintar nada es que distribuyo el trabajo de los asistentes y escribo instrucciones para cada uno, ¿vale? Es como si fuera instrucciones, me refiero como si fuera un guión de, pues no sé, de cómic americano, pero más simple. Es decir, página 1, viñeta 1, dibuja un castillo, un paisaje de unas montañas o calca una foto o la foto que yo le ponga o lo que sea, ¿no? Y también, hablando de fotos, pues busco esas referencias. ¿Vale? Pues son referencias que además hay que buscar y hay que comprar. Imposible usar fotos que tú no eres el propietario de esa foto. Me refiero a que no tienes, que no la has tomado tú o que no has adquirido los derechos de usarla como, pues, como para calcar en un manga, comprando la foto o pagando una licencia. Pues hay muchas páginas web que tú puedes pagar una licencia, son relativamente baratas, aunque es un gasto más, claro. Si tú quieres poner una foto de un sitio que crees que quieres que esté tal cual y es más fácil para todos, para que sea más rápido y para que quede más auténtico, puedes comprar una de esas fotos. Entonces, eso requiere un tiempo de búsqueda, ¿vale? O sea, el repartir el trabajo para cada asistente. Yo tenía 3, pues tenía que dividir el trabajo entre 3 y dividir para cada persona, pues cada viñeta que tenía que hacer o cada página que tenía que dibujarme un fondo, ¿no? Y luego escribir las instrucciones y buscar esas referencias unas 3, 4 horas, básicamente una mañana, ¿vale? Una mañana o una tarde. Y luego yo le enviaba el trabajo a los asistentes y yo me ponía a entintar el capítulo yo mismo, ¿vale? Como ya digo, las tintas, el boceto, el Nemu, estaba relativamente acabado, muy parecido a lo que luego iban a ser las tintas, pero quizás sin sombreado o más suelto. Entonces los asistentes se podían hacer una idea muy buena de cómo el fondo iba a ser y dónde estaban los personajes. Era más fácil de trabajar que si yo hubiera hecho un Nemu súper suelto y ahí como, no sé, como muñecos del ahorcado, por así decirlo. Y hay gente que lo hace, pero luego eso para el asistente pues le cuesta más visualizarlo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en paralelo. Yo usaba y usaré la función de Teamwork en Clip Studio Paint, que es una especie de nubes como Google Docs, donde todo el mundo le das acceso a alguien a tu capítulo y esa persona puede abrir las páginas al mismo momento que las tienes tú. O sea, que digamos, el mismo fichero, por así decirlo, entonces él lo abre, dibuja su parte y luego lo sube y ahí sí no hay que intercambiar nada, ¿no? Todo sube a la nube y yo lo bajo de la nube y tengo los capítulos enteros, ¿no? Entonces yo en entintar tardaba 3 o 4 días más o menos en entintar un capítulo y entintaba los personajes, los efectos especiales como las líneas cinéticas y demás, y si iba bien de tiempo, que normalmente era así, también ponía cosas como quizás las tramas de grises y tal, ¿no? Pero no todas, más que nada las texturas. Por ejemplo, pues no sé, si alguien tenía pantalones tejanos en el manga, pues quería buscar una textura que fuera para los pantalones tejanos, o una camisa tenía que ser a rayas, o no sé, cualquier tipo de textura de gris que yo quería poner, que no era, digamos, la iluminación, el sombreado, sino la textura, pues yo eso lo hacía, primero porque era rápido y era fácil y también me ahorraba tiempo para, bueno, una cosa que no tenía que darle a los asistentes y también tenía que pagarle a los asistentes. También hay una cuestión económica aquí, ¿no? Si le das mucho trabajo, como esto se paga por tiempo, pues tenías que
que pagarles más, ¿no? Y esto, como digo, yo lo acababa en 3 o 4 días y entonces yo les solía dar a los asistentes unos 7 días para que ellos hicieran su trabajo, una semana, ¿vale? Entonces yo hacía mi trabajo en 3 o 4 días y antes de que los asistentes ya me entregaran su parte, en esos siguientes 3 o 4 días yo ya empezaba a dibujar el Nemu del capítulo siguiente, ¿vale? Entonces, si todo iba bien, yo acababa mi Nemu más o menos al mismo momento que los asistentes acababan su trabajo. Entonces yo enviaba el Nemo a los asistentes, el Nemo a los editores siguiente, y el anterior ya estaba aprobado durante ese tiempo. Entonces yo ya podía pasar a entintar el siguiente capítulo, ¿vale? Quizá no sé si me estoy explicando bien, pero era siempre encontrar digamos, el tiempo para que nadie tuviera descanso y siempre eso, haciendo un capítulo próximo, el Nemo, capítulo anterior, las tintas, capítulo próximo el Nemo, capítulo anterior, las tintas. Entonces era un sistema súper ingenioso, ¿vale? Y en este calendario que os acabo de explicar, pues hay que meter algo como son las correcciones. Como os he dicho antes, correcciones para el Nemu, para las tintas, para todo, para el tankobon, para las portadas. Entonces eso se tarda tiempo y a veces cuando a mí me daban el feedback de un Nemu, sobre todo, que llevaba más cambios, pues yo tenía que pasarme a lo mejor 2 o 3 horas o a veces una mañana pensando cómo iba a hacer los cambios. A veces eran cambios muy pequeños, sobre todo al final, pero al principio había muchos cambios muy grandes. Entonces, esos 3 o 4 días, pues a lo mejor se convertían en más, ¿vale? Entonces, como si habéis hecho cuentas, 3 días para el Nemo, 3 o 4 para las tintas, ahí ya es una semana, ¿vale? Entonces, si añades el tema de cuándo hay que dibujar una portada, cuándo hacer cambios, entonces ya se va más de una semana. Y es por eso que esa semana que yo no publicaba, yo la seguía trabajando porque sabía que a veces, la gran mayoría de tiempo, yo no acababa un capítulo exactamente en 7 días, a veces eran 8, por ejemplo, a veces 9, ¿no? Dependiendo del capítulo. Entonces, bueno, pues yo sabiéndolo eso, yo seguía trabajando y así me podía permitir seguir durmiendo sin problema, seguir yendo al gimnasio sin problema y a la vez cumplir mis fechas de entrega y que nadie me estuviera esperando y que la rueda, digamos, rodara con fluidez, ¿no? Aún así, todo era muy apretado. La verdad es que la parte más difícil, siempre he dicho que es la mental, porque mentalmente ves que ese ritmo, ese no se acaba, ¿no? La presión de la próxima fecha de entrega no desaparece nunca. Acaba una fecha de entrega, pero no puedes descansar ni medio día y decir, bueno, me descanso, porque en ese mediodía a lo mejor haces, no sé, 4 o 5 páginas de Nemu o 4 o 3 páginas a lo mejor de entintado o algo así, ¿no? Y ese tiempo lo vas a necesitar luego para, si yo en mi caso quería seguir durmiendo normalmente y llevar un ritmo de vida pues controlado, pues yo necesitaba ese tiempo. Entonces mentalmente ese no poder parar a mí me desgastaba mucho, ¿no? Yo recuerdo una época que fue muy, muy dura, la fecha más, o sea, laboralmente la época más dura de mi vida, yo diría casi, es que estuve 6 meses seguidos sin un día entero de descanso. En esta época yo ya me tomaba esos medios sábados de descanso, pero yo trabajaba por las mañanas, trabajaba con mejor 4 horas y luego 5 horas y luego comía y me iba a relajarme, ¿no? Aún así, yo no desconectaba, o sea, no era un día de hoy no me voy a preocupar en absoluto del trabajo y obviamente ni viajaba ni hacía ningún viaje a ningún sitio ni nada. Eran 6 días enteros, un día tras otro, que se dice muy rápido. Son 6 meses sin descansar y mentalmente eso acaba con cualquiera. Entonces, bueno, pues es parte del por qué yo al final, cuando estaba ya cercano al final de Matar y Ganar, yo ya me apetecía acabar porque más que nada quería ver el final, ¿no? Quería ver el final, la luz al final del túnel, donde dije, bueno, pues la promesa de al menos descansar un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la sensación que tuve ya tirando al final, ¿no? Bueno, esta es mi rutina, ¿no? Esto es lo que os puedo contar de cómo yo trabajaba y cuál es mi ritmo de trabajo constante. Eso no significa, obviamente, que sea el único. Sí que creo que seguramente físicamente es el más sano. Ya os digo que mentalmente es posible que no. Pero sí que es verdad que bueno, físicamente sobre todo no me fue difícil de llevar. Era simplemente entrarse a la rutina de cada día, tener que aceptar que no vas a hacer otra cosa que dibujar y a lo mejor ir al gimnasio. Pero si no, eso de, no sé, ver series de Netflix o de voy a ver un partido de fútbol o en la televisión o lo que sea, todas esas cosas no existían para mí, ¿no?
Entonces, aceptar eso es complicado, ¿no?